Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este recinto de la Academia de Ingeniería, integrado este magnífico Palacio de Minería, Patrimonio de México, cuna y símbolo de la ingeniería mexicana, pues fue diseñado para albergar al Real Seminario de Minas hace ya más de 225 años. Saludo al presidio compuesto por el maestro Mario Gómez Mejía, presidente de la Comisión Especial de Ingeniería Civil de esta academia, al doctor Alejandro Durán Herrera, quien hoy completa los requisitos para ser un miembro de esta institución, al doctor David de León, secretario de la Comisión Especial de Ingeniería Civil de la academia, al doctor Sergio Alcocer, académico titular, adscrito a la Comisión Especial de Ingeniería Civil, al doctor Óscar González Cuevas, académico de honor, adscrito también a la Comisión Especial de Ingeniería Civil, y al doctor Andrés Antonio Torres Acosta, académico titular, adscrito a la Comisión Especial de Ingeniería Civil. Para quienes no estén al tanto, la Academia de Ingeniería es una organización que agrupa a ingenieros que no solamente son destacados en el ejercicio de su profesión, sino que además se han distinguido por sus aportaciones a la práctica de la ingeniería y a la formación de ingenieros. El ingreso de un nuevo miembro, para la Academia sigue un proceso de selección riguroso, y una vez que alguien forma parte de ella, se espera que coadyuve a su misión orientada al desarrollo equitativo, creciente y sustentable de México. Este es el caso que hoy nos ocupa y corresponde al doctor Alejandro Durán Herrera. Agradezco a nombre de la Academia de Ingeniería la presencia de todos y proseguiremos con el programa solicitando al señor secretario David de León que nos informe sobre el proceso de admisión de esta academia. Sí, muchas gracias, buenas noches. Con su venia, señor presidente. El ingreso de un nuevo miembro a la Academia de Ingeniería se encuentra normado en nuestro estatuto y en el reglamento para el ingreso de académicos y designación de académicos de honor. En ellos se establece que son académicos titulares los residentes en nuestro país de cualquier nacionalidad que tengan contribuciones relevantes a la ingeniería y sean propuestos por al menos 5 académicos facultados para el uso de sus derechos, los cuales argumentarán sus méritos y puntualizarán sus logros. Asimismo, el candidato habrá manifestado su deseo de pertenecer a la Academia de Ingeniería de México, consciente de las obligaciones que contrae. Es muy importante destacar que todo miembro de la Academia de Ingeniería debe pertenecer a una de las 16 comisiones de especialidad que componen su organización troncal. En el proceso de evaluación de las solicitudes de los candidatos para ser académicos titulares, el Comité de Admisión solicita opinión y comentarios al presidente de la comisión de especialidad que corresponda. Revisa la candidatura y vota de manera individual y secreta para emitir su dictamen, el cual es ratificado por el Consejo Académico, que incluye al presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario y protesorero de la Academia de Ingeniería de México, así como a los presidentes de las 16 comisiones de especialidad y a los coordinadores de los programas multidisciplinarios. Cuando el dictamen es favorable para un candidato, éste deberá presentar una ponencia relacionada con su área de especialidad, misma que será comentada por 3 académicos. Con su venia, señor presidente, doy lectura al acta de acuerdo del Comité de Admisión. Academia de Ingeniería AC. Acta de acuerdo del Comité de Admisión. Siendo el martes 17 de marzo de 2018, el Comité de Admisión completó el análisis de las solicitudes de ingreso como miembros titulares de la Academia de Ingeniería. Habiendo analizado la información presentada, el comité consideró que el solicitante, doctor Alejandro Durán Herrera, ha demostrado contribuciones a la ingeniería durante su desempeño como investigador y profesor en el tema de concreto como material para construcción, en el que se desenvuelve en la frontera del conocimiento
y habiendo formado una gran cantidad de ingenieros e investigadores, habiendo publicado ampliamente en revistas técnicas y participado destacadamente en diversas asociaciones gremiales, actividad que le han merecido varias distinciones dentro y fuera del país, así como su designación como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, por lo que se recomienda que sea aceptado como miembro titular de la Academia de Ingeniería de México en su comisión de especialidad de Ingeniería Civil. Recomendación que deberá ser ratificada por el Consejo Académico conforme lo establecen los artículos 20, 21 y 89 del Estatuto de la Academia de Ingeniería de México. Tal recomendación consta en la minuta de la reunión del Comité de Admisión en la fecha mencionada y firman los miembros del Comité de Admisión. Muchas gracias, doctor. A continuación, le vamos a solicitar al presidente de la Comisión de Ingeniería Civil, al maestro Mario Gómez Mejía, que nos exponga la semblanza del doctor Durán. Con mucho gusto, doctor. Buenas noches. Tengo el honor de hacer esta presentación y semblanza del doctor Alejandro Durán Herrera. Él tiene más de 24 años de experiencia en el área de tecnología del concreto en 3 áreas específicas. El área académica, en temas como cementos, aditivos y concreto, a estudiantes de pregrado, posgrado y a profesionales de la industria de la construcción. En investigación ha dirigido tesis de maestría y doctorado sobre temas relacionados con concretos de alto comportamiento, concretos autocompactables, estabilidad volumétrica, curado interno del concreto, uso de ceniza volante en la producción de concreto y cementos ternarios, entre otros. A la fecha ha dirigido 2 tesis de licenciatura, 16 tesis de maestría y 3 de doctorado. En el área de servicios a la comunidad ha ofrecido servicios profesionales técnicos de investigación y de desarrollo tecnológico a empresas del ramo de la industria de la construcción del concreto, así como servicios de consultoría a empresas de dependencias gubernamentales. Desde el 2004 se desempeña como jefe del Departamento de Tecnología del Concreto en el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la Facultad de Ingeniería de la Autónoma de Nuevo León, desde 1998, imparte el curso de Tecnología del Concreto y Laboratorio a estudiantes del 7º semestre de la carrera de Ingeniero Civil, donde también desde noviembre del 2013 tiene a su cargo la coordinación de la internacionalización. En 2006 inicia su participación como profesor de la subdirección de posgrado en los programas sobre materiales de construcción, tanto a nivel maestría como a nivel doctorado. Ambos programas forman parte del PNPC del CONACYT, donde imparte unidades de aprendizaje de tópicos avanzados de tecnología del concreto e ingeniería de cementantes hidráulicos. Fue coordinador también del doctorado en ingeniería de materiales de construcción y estructuras de 2007 a 2011. Ha recibido diferentes reconocimientos, entre los que destacan el otorgado por el CONACYT como investigador nivel 1 de su Sistema Nacional de Investigadores, el otorgado por la Secretaría de Educación Pública como profesor con perfil deseable PROMEP, los otorgados por el Instituto Americano del Concreto, diferentes premios que ha recibido desde 2011 hasta 2017. Así como el premio Tecnos 2011, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León, por el trabajo Producción de Mampostería Sustentable. Es miembro del Comité Asesor Editorial del Journal Científico Construction and Building Materials de Elsevier del 2012 al 2016 y editor desde marzo de 2016 con vigencia actual hasta enero del 2022. Es miembro de asociaciones técnicas como el ACI, donde ha participado en su mesa directiva, en diversos comités tanto de certificación y educativos, de la RILEM, de la STM, de la sección noroeste de México del ACI, donde desde 1996 se ha desempeñado como secretario, tesorero, director de actividades educativas, así como instructor y examinador en programas de certificación internacional, entre otros.
Es miembro de comités editoriales y evaluador de revistas científicas como Concreto y Cemento, Investigación y Desarrollo del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, la revista Ingeniería, Investigación y Tecnología de la UNAM y Construction and Building Materials de Elsevier, entre otras. En total ha publicado 23 artículos en revistas científicas indizadas en el JCR y en 29 memorias de congresos sobre tecnología del concreto, tanto nacionales como internacionales. Ha impartido en estos ámbitos cursos, diplomados, ponencias en congresos. Este es un resumen, doctor, del desarrollo que ha tenido el doctor Durán durante su trayectoria académica. Muchas gracias, ingeniero Gómez Mejía. Ahora vamos a solicitar al doctor Alejandro Durán Herrera que presente su trabajo de ingreso, que lleva el título de Experiencias en la Investigación de la Tecnología del Concreto. Puede usted hacerlo desde donde está sentado, quiere usted pararse y utilizar el micrófono como usted guste. Estamos escuchándolo con atención. Muchas gracias, buenas noches a todos. Primero quiero empezar agradeciendo al doctor José Albarrán por honrarme con su presencia en esta ceremonia, así como a los miembros comentaristas del panel de comentaristas que se invitó para revisar mi trabajo de ingreso, y al presidente de la Comisión de Ingeniería Civil por el tiempo y los consejos que me dieron para mejorar el trabajo que estoy presentando. Muchas gracias. Y les voy a platicar sobre, pues ahora que me tocó hacer un resumen de lo que yo he investigado, me di cuenta que prácticamente estoy resumiendo lo que he hecho en 15 años. Entonces les voy a presentar algunas experiencias de trabajos de investigación que hemos realizado en el Departamento de Tecnología del Concreto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primero, es importante destacar que el concreto se utiliza de manera importante en el mundo por sus características para cumplir exigencias constructivas e ingenieriles. O sea, es versátil en el moldeo de diversas formas geométricas, nos permite acabados estéticos, nos permite también diseñarlo para un amplio rango de resistencias a compresión, con los cuales tenemos beneficios estructurales, y algo muy importante es la excelente durabilidad con la que podemos diseñarlo. Ok, el concreto convencional es un material que se produce con ingredientes que en teoría se conciben como ingredientes básicos: agua, cemento, grava y arena, y los parámetros que se utilizan para su diseño son básicamente el revenimiento y la resistencia de diseño. Aunque con estos mismos ingredientes podemos producir un concreto para construir obras de calidad, también con el mismo material podemos construir obras que con el paso del tiempo pueden exhibir problemas estructurales, ya sea estructurales o desde el punto de vista el material. Y el problema del concreto que no cumple con las especificaciones o con el desempeño que se pretende es que puede presentar una disminución de la vida útil de la estructura y un impacto negativo para las inversiones. Y en esto tiene mucho que ver no solo el material es solo una parte del proceso, sino también lo que es importante destacar, que en el proceso de construcción con concreto, una de las etapas importantes es la planeación, y en ocasiones un mal concreto se obtiene porque hubo una mala planeación, o las especificaciones que se redactaron en relación al material, no tanto desde el punto de vista estructural, no estuvieron completas, o también que la supervisión que se está haciendo cargo de la construcción no está calificada para hacerlo. Entonces estos son tres aspectos que son muy importantes para construir una obra de concreto de calidad. Y en ese sentido, la durabilidad es un tema
que ha tomado mucha relevancia desde los años 70, ¿sí? Y con esto lo que se pretende es dotar al concreto con la capacidad de resistir la acción del intemperismo, el ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso que pueda deteriorarlo. Y en ese sentido ya se tienen identificadas algunas enfermedades o patologías que puede sufrir el concreto, como son la reacción alcali agregado, el ataque por sulfatos, la carbonatación, el ataque por ácidos o el congelamiento y descongelamiento, pero hay algunas otras que todavía están en proceso de estudio para determinar cuáles son los tratamientos apropiados para contrarrestar el deterioro que origina. Y entonces, de nuevo, para esto, pues es muy importante una planeación apropiada, previo al inicio de la construcción de la estructura, y también una supervisión apropiada. Las medidas que se han tomado a raíz de esta problemática que se ha venido estudiando de manera importante desde los años 80, ¿sí? Pues es disminuir las relaciones agua-cemento o agua cementante por abajo de 0.4, algo que en el pasado no era fácil de obtener, pero que a raíz del surgimiento de unos aditivos que permiten darle más fluidez al concreto, sin necesidad de modificar este parámetro, hoy en día tenemos la posibilidad de lograrlo sin problema. Y esto lo hacemos a través de aditivos. También podemos incorporar materiales cementantes suplementarios o también conocidos como puzolanas. Es muy importante el curado, algo que desafortunadamente no es muy común en la práctica. Los concretos actuales que se pretenden con un desempeño sobresaliente, en algunos de los proyectos también se requiere un control por temperatura o control de la rheología en la actualidad, ¿verdad? Cada vez que el concreto se utiliza más en la práctica, se prefiere hacerlo más fluido, y esto tiene que ver con las propiedades rheológicas del material. Entonces es algo que ya en la actualidad se está contemplando y que ya hay medios para controlarlo. Las propiedades de transporte, ¿verdad? Como son la permeabilidad de los iones cloro, la difusión de iones cloro, son parámetros importantes que se utilizan como indicadores de la durabilidad, la planeación y la supervisión, ¿verdad? La durabilidad es un concepto íntimamente relacionado con la sostenibilidad, ¿verdad? Y la industria de la construcción es una industria en la que el tema de la sostenibilidad se debe de atender de manera importante y tiene mucho para hacer en ese sentido. Entonces, básicamente, lo que se tiene que hacer desde el punto de vista del material es mejorar el desempeño del concreto por durabilidad, ¿verdad? Y para esto los diseños están orientados a reducir la porosidad y el potencial de agrietamientos, ¿sí? Con ello reducimos la permeabilidad, reducimos los costos y el impacto ambiental, pero al final del proceso lo que se debe de buscar desde un punto de vista integral es extender la vida de servicio de la estructura que se está construyendo con este material, ¿verdad? Entonces veíamos lo que es el concreto convencional y a raíz del surgimiento de estos aditivos y el trabajo sinérgico que hacen con los cementantes suplementarios, entonces surgió un concepto que se maneja como concretos de alto comportamiento. Y de hecho la última generación de estos concretos ya se refieren como concretos de ultra alto comportamiento, y básicamente lo que busca esta tecnología o lo que nos indica esta tecnología es sacarle provecho a los aditivos con los que contamos en la actualidad, no solo aditivos químicos, sino aditivos minerales, y también las fibras vienen a jugar un papel muy importante en estos diseños, ¿verdad? Entonces, básicamente es un concreto para el cual tenemos mucho más ingredientes que tenemos que incorporar y con los cuales podemos mejorar desde el punto de vista ingenieril el desempeño del material. Y como veíamos, uno de los objetivos principales pues, es densificar la matriz cementante. En esta imagen se ven dos microfotografías en la que tenemos del lado izquierdo, pues es un concreto convencional
y en la del lado derecho es un concreto de alto comportamiento, y podemos ahí distinguir claramente el nivel de densificación de la matriz cementante, ¿sí? Y eso se debe a el beneficio que nos da el aditivo superfluidificante para bajar la relación agua-cemento, ¿verdad? Podemos verlo en la parte de abajo porque a veces se considera que no se entiende muy bien cuál es el efecto de estos aditivos, y básicamente lo que hace es modificar la carga que traen las partículas de cemento para aprovechar al máximo el efecto del agua y originar que los vacíos que queden dentro de la pasta de cemento pues minimizarlos, y de esa manera las partículas quedan más cercas entre ellas, y entonces tenemos una resistencia, un desarrollo de resistencia temprano más elevado, y también a fin de cuentas una mayor durabilidad porque tenemos una menor porosidad, ¿sí? Entonces, dentro de las experiencias que les voy a platicar, les voy a platicar sobre algunos proyectos que hemos desarrollado con una ceniza volante. La ceniza volante es un material que se utiliza como un cementante suplementario del concreto. Por sí sola no tiene propiedades cementantes, pero en combinación con el cemento Portland, ¿sí?, al hidratarse, puede generar compuestos de hidratación similares a los que forma el cemento Portland. Entonces, aquí en México tenemos 2 plantas que producen energía, y que como parte del proceso de producción de energía generan un subproducto que es la ceniza volante. Nosotros en el noreste del país tenemos una planta en el estado de Coahuila, y básicamente los resultados que les voy a presentar pues son resultados en los que investigamos el desempeño de este material. Este es una microfotografía de la ceniza volante. Está constituida por partículas esféricas. Ahí vemos, se está distinguiendo una partícula de 15 micras. Vemos en la distribución de tamaño de partícula del cemento y de la ceniza volante. El cemento, si vemos ahí en la gráfica, tiene un tamaño promedio de partícula de 10 micras, y la ceniza volante tiene un tamaño promedio, esta muestra en particular, de 87 micras. En relación a las especificaciones de este material, esta ceniza, por este tamaño que tiene, no cumple con la especificación. Sin embargo, nosotros la hemos evaluado, y en términos de distribución de tamaño no cumple, pero en términos de resistencia sí satisface los requisitos. En este proyecto produjimos nosotros 3 series de concreto, ¿sí?, con diferentes relaciones agua cementante, punto 5, punto 55 y punto 6, con contenidos de ceniza volante entre 15 y 75%. En la literatura, aquellos concretos que tienen contenidos de ceniza volante de 50 para arriba suelen referirse como concretos verdes o concretos con altos volúmenes de ceniza volante. Con un aditivo superfluidificante, nosotros a todas las mezclas les dimos una consistencia de 20 más o menos 2 centímetros de revenimiento. Comparada con las mezclas de referencia que no tenían aditivo superfluidificante, ¿sí?, el hecho nada más de haber utilizado el aditivo superfluidificante nos condujo a reducciones de cemento del 18%, del 15% y del 11%. Ese es un beneficio de estos materiales, ¿verdad? Entonces son beneficios significativos que nos pueden otorgar estos materiales. Y el objetivo de este trabajo era generar algunas ayudas para que los ingenieros en la práctica, los productores de concreto, tuvieran una herramienta mediante la cual pudiesen seleccionar qué porcentaje de ceniza yo puedo elegir para producir una cierta resistencia. Y entonces eso nos condujo a estas ecuaciones de correlación en las que vemos que prácticamente la pendiente de estas ecuaciones es la misma para las edades de los 28 y 56 días. Lo único que cambia pues es la resistencia inicial, ¿verdad? Y también que a los 56 días, si nosotros especificamos la resistencia del concreto a los 56 días, pudiésemos estar utilizando mayores cantidades de ceniza volante.
Por ejemplo, para la serie la serie A con relación a agua cementante de 0.5, 6% más, ¿verdad?, por especificar la resistencia a los 56 días, para la de 0.555 y para la de 0.67%. Y esto es importante comentarlo porque la mayoría de los proyectos especifican la resistencia a la compresión a los 28 días. Y entonces, ahorita que en las ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, se está haciendo mucha construcción vertical, pues los edificios no se ponen a trabajar sino hasta 2 años después de construidos. Entonces, ahí es donde se pudiesen utilizar este tipo de cementantes y especificar resistencias, ¿por qué no?, a 56 días, a 6 meses, ¿verdad? Y los módulos de elasticidad, por supuesto, revisarlos porque estas puzolanas también tienen impacto en el módulo de elasticidad. Estas mezclas también, en conjunto con colegas del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos, hicimos una investigación para evaluar las propiedades térmicas de estos concretos. Ellos ya habían hecho una investigación similar con morteros, pero con agregado silicoso. Los concretos que nosotros produjimos fueron concretos con agregado de caliza del área metropolitana de Monterrey y altos volúmenes de ceniza volante. Y entonces esta gráfica de densidad contra conductividad térmica pues nos ilustra que la pendiente de la conductividad térmica para las muestras con agregado silicoso pues es de 445 por 10 a la menos 5 watts por metro por grado Kelvin por cada kilogramo por metro cúbico que aumenta o disminuye el peso volumétrico del concreto. Y en el caso del concreto con agregado de caliza, esto disminuye a 190 por 10 a la menos 5. Entonces, esta es una gráfica que nos ilustra el beneficio de la caliza con relación al agregado silicoso, y este es el diferencial en términos de conductividad térmica por peso volumétrico, ¿verdad? También realizamos otro proyecto en la ciudad de Monterrey, en el noreste de México, pues las condiciones de temperatura pues son muy altas. Tenemos climas muy calurosos. Y entonces es deseable que los materiales que se utilizan para construir las casas habitación, las zonas habitadas, pues tengan unas propiedades térmicas apropiadas para las condiciones de temperatura que uno desea en los espacios habitables, ¿verdad? Y con ello disminuir la energía que se destina a acondicionar los espacios. Y entonces evaluamos un copolímero que está conformado por esferas huecas, ¿verdad?, como un material para disminuir la conductividad térmica de sistemas base cemento Portland. Y básicamente lo que fabricamos fue un mortero. Aquí podemos ver la conductividad térmica de este material es 0.043 con relación a la del cemento Portland, que es 1.05, o sea, tiene una conductividad térmica muy baja. Y la densidad del material es de solo 120 kilogramos por metro cúbico. Entonces es un material que nos ayuda mucho a aligerar los sistemas base de cemento Portland, pero también nos ayuda a mejorar las propiedades térmicas. Y en esta mezcla produjimos 3 series de morteros. Estos eran morteros que solo llevaban ceniza volante, cemento Portland y el copolímero. Y entonces hicimos una serie A en la que evaluamos diferentes porcentajes de ceniza volante para un solo contenido de copolímero de 43% en volumen, ¿verdad? Y de la serie A decidimos trabajar para una serie B y una serie C con 35% en sustitución del cemento de ceniza volante. Y evaluamos 4 diferentes porcentajes de copolímero en fracción de volumen del material. Y estas son las resistencias a compresión que obtuvimos de estas 3 series. En la referencia que teníamos para considerar que con ese material pudiésemos producir un material que se pudiese utilizar desde el punto de vista estructural,
Para ello utilizamos la norma mexicana, la 441, que es para mampostería no estructural, que indica que las piezas de mampostería estructural deben de tener al menos una resistencia a la compresión de 35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y entonces algunas de ellas no cumplieron esa resistencia. El número que aparece en cada barra es la edad en la que ese material alcanzó esa resistencia. Y estas son las gráficas la gráfica de densidad contra conductividad térmica. En ella podemos ver que el concreto celular que utilizamos para comparar los materiales que nosotros estamos produciendo tenía una conductividad térmica en condición saturada de 0.44 watts por metro por grado Kelvin y en condición seca de 0.15. Ahí en las microfotografías podemos observar la estructura de los vacíos que quedan en este material, ¿verdad? Y en la gráfica vemos que lo que es el grupo de los 6 morteros que seleccionamos para correr estas pruebas de conductividad térmica, en promedio tenían una conductividad térmica de 0.16 watts por metro por grado Kelvin en condición seca y de 0.31 watts por metro por grado Kelvin en condición saturada, ¿verdad? Y esas conductividades condujeron a un aumento de 33% con relación a la conductividad térmica del material referido como H, que es el concreto celular comercial, y de menos 23% con relación a ese mismo material en condición de saturado. La ceniza volante, una de las críticas que se le hace al material es que conduce a retardos en los tiempos de fraguado y también a desarrollos lentos en la resistencia a la compresión. Y entonces, una de las tecnologías que se han estado evaluando a nivel internacional es la utilización de micropolvo de caliza como un agente para la nucleación de los productos de hidratación del cemento y de los productos de la reacción puzolánica que se da cuando tenemos un material como la ceniza volante. Estos materiales de micropolvo de caliza tienen un tamaño promedio de partícula de 1 micra o menores, ¿sí? Y en este proyecto utilizamos un micropolvo de caliza comercial que tuvimos que traer de Estados Unidos. A pesar que en Monterrey tenemos mucha caliza, todavía no tenemos una empresa que se dedique a producir con ese tamaño de partícula estos materiales. Entonces eso es algo que se pudiese estar produciendo en un futuro. Para esto hicimos concretos con relación a agua-cemento de 0.4, ¿sí? Produjimos inicialmente un concreto de autocompactable, SCC por sus siglas en inglés, con una consistencia de 560 más o menos 10 milímetros, y con ese concreto autocompactable desarrollamos, a partir de las proporciones del concreto, desarrollamos un mortero equivalente. Y aquí están las proporciones para las 4 series de mezclas que hicimos, ¿sí? En donde el cemento Portland se fue sustituyendo por ceniza volante o micropolvo de caliza, ya sea la ceniza volante o la combinación de ambos en 30, 25, 45 y 60%. Entonces son sustituciones importantes, y estos son los tiempos de fraguado, que son una de las principales características por las que a veces no se decide utilizar la ceniza volante. Como se ve aquí, lo que es la ceniza volante sí originó retardos, que en el caso de la serie C pues sí son retardos importantes, los tiempos de fraguado final de 2 horas. Pero también podemos ver en las barras que están al lado de las mezclas de referencia con ceniza volante que el efecto sinérgico de la ceniza volante y el micropolvo de caliza sí nos condujo a reducir este retardo que estaba originando la ceniza volante. Entonces, con estos resultados de tiempos de fraguados, pues se confirma que efectivamente el efecto sinérgico de la combinación de micropolvo de caliza y ceniza volante sí reduce los retardos en los tiempos de fraguado.
También evaluamos la retracción autógena. La retracción autógena es un cambio volumétrico que en el pasado no era muy importante estudiarlo, porque los concretos que se utilizaban en la práctica tenían relaciones agua cementante mayores a 0.42. Desde los años 30, el doctor Powers en una de sus investigaciones mencionó que a partir de 0.42 se presentaba este fenómeno, pero no se le puso mucha atención porque no se trabajaba con esas relaciones agua-cemento. Sin embargo, ya con los concretos de alto comportamiento, aparte de las otras retracciones que son comúnmente estudiadas, como es la retracción por secado, la retracción por carbonatación y la retracción plástica, ahora para los concretos de alto comportamiento es importante estudiar la retracción autógena. Y aquí estamos viendo que en relación a la mezcla de referencia, que es la barra que está al lado izquierdo de la gráfica, todas las mezclas que tienen ceniza volante o ceniza volante con micropolvo de caliza presentaron retracciones menores, y podríamos decir que en conjunto las reducciones son mayores al 50% de la retracción que presentó la mezcla de referencia. Esto es muy importante porque esta retracción se presenta a edades muy tempranas, o sea, después del fraguado final del concreto, y entonces eso conduce a agrietamientos, microagrietamientos que no son perceptibles para el ojo humano. Y esos agrietamientos, conforme va a pasar el tiempo, con los cambios volumétricos que sufre por temperatura el concreto, se van a ir abriendo, ¿sí? Y entonces aquí esa reducción del 50% o más es muy significativa como beneficio de la ceniza volante con el micropolvo de caliza. También hicimos determinaciones de la resistividad eléctrica. Aquí está reportada en ohms por metro, ¿verdad? Y ahí estamos viendo que la mezcla de referencia, ¿sí?, presentó una resistividad eléctrica que, de acuerdo a los valores que obtuvimos, se pudiese clasificar como una resistividad que indica que la penetración del ion cloruro puede ser baja, ¿sí? Y en las tres series vemos que el efecto sinérgico de la ceniza con el micropolvo de caliza incrementó esa resistividad, inclusive a valores que se pueden clasificar como con probabilidades de penetración del ion cloruro muy bajas. Otro tema de investigación en el que hemos trabajado en el Departamento de Tecnología del Concreto de la Autónoma de Nuevo León es el curado interno, y en uno de los proyectos evaluamos un agregado de pumicita como agente para la implementación del curado interno. ¿Cuál es la problemática que esta tecnología trata de resolver? Los concretos de alto comportamiento, por tener relaciones agua-cemento más bajas, tienen matrices más densas, y esas matrices ya no permiten el ingreso del curado convencional que se hace con agua. Y entonces, a raíz de esa problemática que se descubrió cuando surgieron estos concretos, pues se empezó a investigar la incorporación de materiales absorbentes que tuvieran alta absorción, saturados con agua, para que quedaran embebidos en el concreto y desde adentro curar el concreto, y sobre todo reducir esas retracciones autógenas que se maximizaron cuando se empezaron a reducir las relaciones agua-cemento por abajo de 0.42. Y entonces en este proyecto se utilizaron unas vigas de dimensiones estándar. Si observamos ahí en la imagen que aparece en la esquina superior derecha, dejamos embebidos unos deformímetros eléctricos de cuerdas vibrantes para medir la deformación longitudinal, y utilizamos el agregado de pumicita saturado con agua, ¿sí?, en un concreto que tenía una relación agua-cemento de 0.35, que ya son concretos muy utilizados en la práctica. Tenía una sustitución de cemento por microsílice o humo de sílice del 8%, y un 20% de sustitución de arena de peso normal por arena de peso ligero. La resistencia a la compresión, que normalmente en nuestro medio es una preocupación, pues realmente por haber incorporado un agregado de menor resistencia poroso, pues no disminuyó de manera significativa, y ahí están los rangos en las que
se presentaron las resistencias para los tres modos de curado que se evaluaron. Y esta es una gráfica de retracción autógena en la que vemos el efecto de expansión que está provocando. Normalmente cuando un sistema base cemento Portland presenta expansiones en un principio que luego se convierten en retracciones, y aquí podemos observar el nivel de las expansiones que se monitorearon, y en el caso de concreto con agregado de peso ligero, pues obtuvimos expansiones de 50 micras y 40 micras. Aquí podemos ver unos de los especímenes se envolvieron en papel aluminio para que no tuvieran contacto con el exterior y con ello solo monitorear el efecto exclusivo de la retracción autógena. Los otros especímenes se mantuvieron en condiciones estándar, como veíamos en la tabla anterior, pero después se colocaron por 6 días en un curado con agua, sumergidos en agua, y lo que estamos viendo ahí a la edad más o menos de 24 horas en las gráficas azul y roja que no están achuradas, pues vemos ahí que bajaron a la zona de retracción, y lo podemos ver acá en la parte, aquí ya estamos, la gráfica anterior era en horas, esta es en días. Aquí se muestra el monitoreo de la deformación autógena hasta los 91 días, y en la parte superior se ven los especímenes que estuvieron envueltos en aluminio, y en la parte inferior se ven los especímenes que se mantuvieron al aire, ¿sí?, en condiciones que se utilizan para monitorear la retracción por secado en el concreto. Pues son 23 grados centígrados y una humedad relativa del 54%. Y entonces a la izquierda de esta gráfica podemos ver el efecto de la humedad, ¿sí? Los 6 días que estuvieron curados, esa humedad contuvo la retracción, pero una vez que se retiraron del cuarto húmedo, entonces es cuando empezó la retracción, y en la parte de abajo entonces podemos ver la retracción por secado, ¿sí?, la parte de arriba la retracción autógena. Entonces estas gráficas nos ilustran que el curado interno por medio de un agregado ligero saturado con agua nos puede reducir 48% la retracción autógena, ¿sí? Y esa misma tecnología en relación a la retracción por secado nos la reduce 23%. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto es el curado, cuánto es la retracción autógena de la retracción por secado? Porque nosotros lo que nos medimos normalmente es la retracción por secado, pero en esa retracción que estamos midiendo ya va combinada la retracción química, la retracción autógena y todas las retracciones que se pueden dar en el concreto. Y entonces de esos 390 microdeformaciones, las 220 microdeformaciones que se obtuvieron para los especímenes envueltos en aluminio representan la retracción autógena de ese concreto, que representa el 56% de los 390. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque el 56% de la retracción que estamos reportando como retracción autógena se debe a como retracción por secado, perdón, se debe al fenómeno de la retracción autógena. Y esto también se ve que se disminuye, se mejora cuando utilizamos un agregado, la tecnología de curado interno por medio de agregado ligero, porque se reduce en 38%. Otro trabajo que hicimos en Nuevo León, es abundante esta planta, la planta de lechuguilla, de la cual se obtiene una fibra muy utilizada para hacer cepillos, para muchas aplicaciones, pero en esa industria también más o menos como el 20% de la fibra que se utiliza es desperdicio. Y entonces en una investigación que se realizó para evaluarla como refuerzo en concretos base cemento Portland, pues se determinó que tenía un 98% de absorción, lo cual es muy bueno para utilizarlo como un agente para el curado interno. Y entonces se decidió evaluar de qué manera pudiese ayudar en este sentido, y para ello se produjeron concretos autocompactables con relación a agua cemento de punto 4, a los cuales se les incorporó 1% de fibra saturada con agua y con una solución acuosa de agua más aditivo reductor de la retracción, para evaluar
el potencial de esta fibra como agente de curado interno para reducir la refracción autógena en concretos de alto comportamiento. Y estas son las resistencias a la compresión. Por supuesto, se monitorearon desde un día. Ahí vemos cómo el aditivo reductor de la retracción, que es la barra naranja, eso está reportado en la literatura, tiene un efecto negativo en cuanto a la resistencia a la compresión, y ahí vemos con relación a la referencia fue del 34%, ¿verdad? Y las barras gris y amarilla representan a la fibra de lechuguilla saturada con agua, y la barra amarilla a la fibra de lechuguilla saturada con agua pero previamente lavada, ¿sí? Y entonces vimos en esta gráfica que la fibra de lechuguilla lavada sobre todo al principio nos daba un mejor desempeño en cuanto a resistencia a la compresión. Esas reducciones importantes a un día, a los 91 días, que fue la edad máxima que se monitoreó, pues oscilaron entre 5 y 6%, lo cual para fines prácticos no se considera algo que demerite este parámetro. La retracción autógena también se monitoreó de acuerdo al procedimiento descrito en ACTM 1698, y ahí vemos cómo se dieron los desarrollos de la retracción autógena. Vemos que el aditivo reductor de la retracción es el que redujo en mayor medida este fenómeno en 68%, pero la fibra de lechuguilla también en un rango de 48 a 55%, siendo la de mejor desempeño la fibra no lavada. Se utilizó el aditivo reductor de la contracción porque este material, este ingrediente, al utilizarlo diluido en agua, lo que hacemos es reducir la tensión superficial de la solución. Y al reducir la tensión superficial, podemos ver aquí en la ecuación de Laplace que reducimos la succión que se da dentro del sistema de poros del concreto. Y entonces ese es uno de los efectos benéficos que tiene el aditivo reductor de la contracción, ¿verdad? También podemos ver en esta ecuación que al reducir el poro que está el radio del poro que está en el denominador, pues la presión de succión va a aumentar, ¿verdad? Entonces es por eso que conforme se densifica la matriz cementante se refina el sistema de poros, y eso nos conlleva a una mayor retracción autógena. Se hicieron pruebas de resistividad de acuerdo a la prueba descrita en ASTO TP95, y ahí se obtuvo esta correlación, pruebas de resistividad y pruebas de coeficiente de difusión de cloruros, y se hizo esta correlación, y los resultados obtenidos pues indican que la permeabilidad a los iones cloro en el caso de la difusión es de moderada, y en el caso de la resistividad nos dice que puede andar entre moderada y alta para los parámetros que consideramos en esta investigación. Otro tema en el que hemos estado trabajando es el desarrollo de formulaciones para producir concretos de ultra alto comportamiento con materiales de la región del área metropolitana de Monterrey. Y en este proyecto trabajamos con 5 mezclas, ¿verdad?, en las que utilizamos un cemento que se utiliza en la industria petrolera, utilizamos un humedesílice y utilizamos 2 subproductos industriales con 2 diferentes tamaños de partícula para utilizarlos en sustitución del cemento. Si ven, los consumos de cemento de este tipo de concretos oscilan entre los 800 y los 1000 kilogramos por metro cúbico, o sea, son consumos muy altos. Un concreto convencional que se utiliza en la práctica de manera común tiene consumos de cementos de 200, 250 kilogramos por metro cúbico. Estos concretos estamos hablando de 800 kilogramos por metro cúbico, o sea, es un consumo muy alto. Entonces, una de las tendencias a nivel internacional es buscar algunos materiales que nos permitan bajar ese consumo sin demeritar el desempeño del concreto. Y entonces nosotros utilizamos este subproducto industrial en sustitución del cemento, en sustitución de la arena
porque estos concretos se producen con tamaños máximos no tan grandes, o sea, estamos hablando de 10 milímetros, inclusive 5 milímetros, ya prácticamente arena, o sea, lo que es un mortero, y también en sustitución del humo de sílice. Y entonces vemos cómo los contenidos de aire de estos concretos, en el concreto de referencia prácticamente fue 0, y en los otros concretos pues oscilaron entre 0.3 y 1.5, los cuales son muy bajos. Y eso se debe a que en el diseño se utilizó el modelo propuesto por un profesor francés de la RARD para maximizar el empaquetamiento de las partículas que se están utilizando para producir el concreto. Ahí vemos la distribución de tamaños de partículas en la gráfica que aparece abajo, y vemos el D50 es el tamaño promedio de partícula. Vemos lo que es el valor que está en color rojo, es el polvo que denominamos 2, y el que está en color azul es el polvo que denominamos 1, y ahí se ve la distribución de tamaños de partícula. Aquí lo que cabe destacar, el humo de sílice que aparece de color gris, ¿sí? Normalmente ese no es el tamaño de partícula que tiene la microsílice. Este material se comercializa de manera condensada, entonces realmente lo que estamos introduciendo al concreto no es la partícula como tal de humo de sílice, que tiene alrededor de 0.1 micras de tamaño, o sea, es un material muy fino, sino que son los grumos, ¿sí?, que se generan por el aditivo que se utiliza para condensarla, porque si no, no se pudiese manejar este material. Y estas son las resistencias a la compresión. Estos concretos típicamente tienen resistencias a la compresión entre 150 y 200 megapascales, o sea, lo que es 1500 a 2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Son concretos de muy alta resistencia. Sin embargo, ahorita con el objeto de disminuir el consumo de cemento, ya se están produciendo este tipo de concretos con resistencias de 110, de 120 megapascales. Y entonces, estos son los resultados que se obtuvieron, y en esta gráfica podemos ver las resistencias que teníamos a la edad de 3 días y cómo se fueron desarrollando para tener resistencias a la edad de 90 días entre 112 y 180 megapascales. Y podemos ver ahí dentro de la gráfica las pendientes entre la resistencia entre las edades de 3 días y 90 días, que van de 0.45 a 0.91. Y entonces eso nos indica también el nivel de reactividad que se está dando en el sistema cementante. Y podemos ver, por ejemplo, que la mezcla RB, que desarrolló 100 megapascales a la edad de 3 días, tiene la mayor pendiente, ¿sí?, que fue la que presentó el mayor desarrollo de resistencia. Si observamos en la tabla anterior, la mezcla que tiene la menor cantidad de cemento, ¿sí?, sin microsílice, es la mezcla C, y esa mezcla C fue la que desarrolló 112 megapascales a la edad de 91 días. O sea, en términos de resistencia es la mezcla más débil, ¿verdad? Y la mezcla más fuerte pues es la mezcla RB, a la que solo se sustituyó parte de la arena por este subproducto industrial. ¿Okay? Y estas son unas líneas de tendencia que se obtuvieron para las resistividades eléctricas que se monitorearon para los diferentes concretos, y en ella podemos ver que la recta que está en la parte inferior es la que corresponde a la mezcla de referencia, y todas las mezclas que se produjeron con este subproducto presentaron resistividades superiores a la de la mezcla de referencia, ¿sí? Para tener una idea, un concreto de alto comportamiento puede dar resistividades eléctricas entre 25 y 35 kiloohms por centímetro. Y entonces, a edades tempranas, todas estas mezclas sobrepasan de manera importante esa resistividad. Sin embargo, la prueba de resistividad lo que mide es la porosidad y también el movimiento de los iones
dentro de los iones que están en la solución del poro dentro de la red de poros en el concreto, ¿verdad? Entonces, no es una medida directa para comparar los concretos con diferencias significativas en la porosidad, porque estos concretos tienen una red de poros mucho menor que los concretos convencionales o los de alto comportamiento, y también esa red de poros a veces no está conectada. Entonces, hay que tomarla con reservas. Sin embargo, los valores, comparando entre ellos, sí vemos que la resistividad que presentaron las mezclas con el subproducto, pues sí fueron 33% mayores, de 33% mayores a 143% mayores, 1.43 veces, lo cual sí es significativo, ¿verdad? Y todas las mezclas, más tarde que temprano, presentaron una resistividad mayor o igual a 254, lo cual se considera ya que todos esos concretos se consideran que tienen una permeabilidad al ion cloruro despreciable, ¿verdad? Entonces, estos concretos, una de las grandes virtudes que tienen es que son concretos muy densos y en términos de durabilidad son muy útiles para contrarrestar el deterioro que puede sufrir el concreto en condiciones, en algunas condiciones de servicio. Bueno, como conclusiones, es mucho el escrito, pero básicamente pues vimos que se pueden establecer correlaciones para los diferentes cementantes suplementarios, en este caso con la ceniza volante, pero así como se hizo en este trabajo para la ceniza volante, con cualquier cementante, con cualquier material que tenga potencial de utilizarse como cementante suplementario en el concreto, se puede utilizar este trabajo para reproducir el trabajo experimental, valga la redundancia, que se hizo, y establecer correlaciones similares que de manera confiable ayuden a la industria a seleccionar la cantidad de cementante suplementario que puede incorporar para obtener una cierta resistencia a la compresión o un cierto módulo de ruptura cuando vayamos a hacer diseño de algunos elementos estructurales que van a trabajar a flexión. También la baja conductividad térmica que tiene la ceniza volante, que contribuye a mejorar la conductividad térmica del concreto, así como que es más ventajoso utilizar un agregado de caliza que un agregado silicoso cuando se desea disminuir la conductividad térmica del concreto. El copolímero que evaluamos es una opción viable para reducir la conductividad térmica de elementos de mampostería, y en este proyecto en particular lo que produjimos fueron mezclas muy fluidas que en lugar de utilizarlas para producir piezas de mampostería se pudiesen utilizar para colados en el lugar, lo cual también presentaría una ventaja contra el sistema de constructivo a base de mampostería, porque ya no tendríamos que andar pegando piezas, ¿verdad? Y reduciría el tiempo y muy probablemente también tendría impactos favorables en el costo. Los concretos con altos volúmenes de ceniza volante, en el caso del micropolvo de caliza, pues también vimos que sí se reducen los tiempos de fraguado, no tiene efecto en la resistencia a la compresión y también tiene un efecto significativo en todos los indicadores de durabilidad que mostramos, como son la retracción autógena, la retracción por secado y la resistividad eléctrica. En el caso del curado interno, también es útil utilizar el agregado ligero. Vemos aquí que podemos utilizar 20% sin demeritar las propiedades mecánicas como son la resistencia a la compresión o el módulo de elasticidad, y que tampoco tiene efectos negativos en la permeabilidad de los iones cloro como un indicador de la durabilidad. La fibra de lechuguilla tiene una alta absorción y también mostró ser útil para incorporar el curado interno en concretos. Presenta reducciones a la compresión de 16 a 25%, pero la retracción autógena nos ayuda a reducirla entre 48 y 55%. El reductor de agua, el reductor de la retracción, perdón, en el trabajo que se mostró, pues evidencia que es una muy buena tecnología
para reducir las retracciones. Y en el caso del concreto de alto comportamiento, pues se muestra que, de ultra alto comportamiento, perdón, muestra claramente que con agregados calizos del área metropolitana de Monterrey es posible producir concretos con resistencia de 112 a 180 megapascales con resistividades eléctricas entre 1.2 y 1.42 veces mayores a la resistividad eléctrica de la mezcla de referencia, y que podemos producir una mezcla en la que no utilicemos humo de sílice y solo el 60% de los consumos típicos que se utilizan para este tipo de concretos, incrementando 1.2 veces la resistividad eléctrica como un indicador de la durabilidad del concreto. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su exposición. Ahora quisiéramos escuchar los comentarios del doctor Óscar González Cuevas con atención. Buenas tardes, excelente trabajo, doctor Durán, lo felicito. El tema seleccionado por el doctor Alejandro Durán Herrera como trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería me parece de la mayor relevancia. Desarrollo a través de la investigación de concretos con propiedades muy mejoradas que los diferencian sensiblemente de los concretos tradicionales usados masivamente desde el siglo XVIII, y que gracias a estas características permiten enfrentar nuevos retos que se plantean a la industria de la construcción, como la demanda de mayores resistencias, durabilidades más extensas, mejores propiedades térmicas, menores cambios volumétricos y menores impactos ecológicos. El concreto, parafraseando a José Luis Borges, ya no es lo que antes era, pero sigue siendo lo que es: concreto. La organización general del trabajo facilita su comprensión y permite seguir la línea de los desarrollos tecnológicos, aún para quienes no somos especialistas en el tema. Los tipos de concreto que nos presenta son el de alto comportamiento o alto desempeño, el autocompactable o autoconsolidante, que lo toco menos en esta exposición, y el de ultra alto comportamiento. El doctor Durán nos aclara que, aunque es frecuente el uso de concretos de alto comportamiento únicamente por su mayor resistencia, hay ocasiones en que no se necesita mayor resistencia, pero sí mayor durabilidad. Un ejemplo reciente en nuestro ámbito fue la construcción de la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco, en cuyas zapatas se usó concreto de 500 kilogramos por centímetro cuadrado, aunque no se requería por fines de resistencia. Por esto es más correcto llamarlo concreto de alto comportamiento que concreto de alta resistencia, como señala el doctor Durán. En cuanto a los concretos autocompactables, el doctor Durán, en su trabajo escrito, nos señala que no solo sus campos de aplicación, sino también explica que la normatividad para estos materiales ya se encuentra muy desarrollada en nuestro país, por lo que pueden usarse con confianza. Con los concretos de alto comportamiento se pueden alcanzar resistencias impensables hace algunos años, como nos dijo ahora, de 1.500 a 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente, y también indicadores de durabilidad muy altos. Desde luego se requieren aditivos y materiales complementarios muy especiales, pero relativamente fáciles de obtener.
También nos advierte el doctor Durán de los inconvenientes que pueden tener estos materiales, por ejemplo, sus mayores coeficientes de contracción que provocan agrietamientos a edades más tempranas que en concretos normales. Estos inconvenientes pueden tener repercusiones en su uso estructural. Por ejemplo, investigadores del campo de la ingeniería estructural han encontrado que en columnas fabricadas con concretos de alta resistencia se desarrollan grietas internas alrededor de las barras longitudinales que provocan un desprendimiento prematuro del recubrimiento de las columnas. Fenómenos como este resaltan la importancia de las investigaciones del doctor Durán y su grupo sobre las tecnologías del curado interno del concreto y del uso de aditivos superfluidificantes y de ceniza volante como cementante suplementario. Respecto a las investigaciones sobre el efecto de la ceniza volante, una contribución de las investigaciones aquí presentadas es la referente al mejoramiento de las propiedades térmicas del concreto, lo que conlleva a una mayor sostenibilidad de las estructuras de concreto. También son interesantes sus estudios para compensar una limitación de la ceniza volante, su lenta reactividad durante los primeros días, combinándola con micropolvo de caliza. Este material no solo mejora el tiempo de fraguado, sino que también permite aumentar la resistencia del concreto en comparación con la obtenida usando únicamente ceniza volante, y además permite obtener mejores indicadores de la durabilidad del concreto. Respecto al curado interno, el doctor Durán nos presenta varios métodos para lograrlo: usar agregado de pumicita, sustituir la arena normal por arena ligera, usar una solución acuosa con mayor viscosidad que la del agua, usar el mucílago de nopal y usar fibra natural de una planta, la lechuguilla, que abunda en la zona donde realiza sus investigaciones el doctor Durán. Y finalmente nos muestra cómo han obtenido concretos de ultra alto comportamiento usando materiales de la región. Llama la atención en el trabajo del doctor Durán el rigor científico con el que planea y lleva a cabo sus investigaciones. Parte siempre de conocimientos básicos y profundos sobre las propiedades de los materiales que utiliza. Selecciona adecuadamente las variables que va a estudiar. Registra meticulosamente los resultados que va obteniendo, los interpreta y presenta sus conclusiones en forma asequible a los ingenieros de la práctica. Explica y justifica los resultados que obtiene. No son simples recetas sin sustento teórico. Termina su presentación con un exhorto y con recomendaciones muy concretas para la superación de la ingeniería civil mexicana en su campo de especialización, la tecnología del concreto. Campo en el que, por cierto, se ha formado un grupo de excelencia dentro de la Academia de Ingeniería, en el que se ve ahora consolidado aún más con la incorporación del doctor Durán. Mis felicitaciones, doctor Alejandro Durán Herrera, sea bienvenido. Muchas gracias, doctor González Cuevas. Le vamos a solicitar al doctor Alcocer, por favor, sus comentarios. Muchas gracias, muy buenas noches. Inicio mi comentario agradeciendo al presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil, el maestro Mario Gómez Mejía, por su invitación para participar en la ceremonia de ingreso del doctor Alejandro Durán Herrera. Esta misión me es especialmente grata y honrosa debido a la amistad personal y respeto profesional que le guardo al doctor Durán. Felicito al doctor Alejandro Durán Herrera por su trabajo, así como por su ingreso como académico titular de la Academia de Ingeniería de México. Su selección e ingreso son evidencia de su trabajo y contribuciones profesionales de alta calidad, éticos y de gran relevancia y pertinencia para nuestro país. Su ingreso a la Academia es un momento de gozo para esta respetada institución. Enhorabuena.
El trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería que presenta el doctor Durán Herrera lleva por título Experiencias en la investigación de la tecnología de concreto. En este documento, el doctor Alejandro Durán expone una problemática relevante para la infraestructura mexicana: la baja y mediana calidad de la construcción. Como lo señala, uno de los medios para mejorar la calidad es mediante el uso adecuado de materiales de nueva tecnología, es decir, a través de la incorporación de la tecnología del concreto de manera formal y explícita en el ciclo de proyectos de infraestructura. Me refiero al ciclo que inicia con la planeación de una obra y que culmina con su disposición tras haber sido construida, operada y mantenida. En su texto, el doctor Durán nos reseña la evolución del concreto y de sus componentes, especialmente del cemento, aditivos y cementantes suplementarios, en el curso de la historia. En los albores de la industria del concreto, las principales preocupaciones asociadas al concreto fresco y al endurecido eran su resistencia a la compresión y su trabajabilidad. Con el tiempo, debido a deficiencias en el comportamiento de elementos y estructuras ante agentes nocivos del ambiente, la mirada se dirigió a la durabilidad. Para incrementar la durabilidad, en consistencia con la vida útil esperada, el doctor Durán defiende la conveniencia de haber incorporado la tecnología del concreto en el ciclo de proyectos. Nos ofrece, como ejemplo, el desarrollo de los concretos de alto desempeño, los autocompactables y los de ultra alto comportamiento, en los cuales él mismo ha tenido un papel relevante en su formulación y aplicación. En la incorporación de aditivos, como humos de sílice, se logra la densificación y mayor permeabilidad del concreto, como lo hemos visto. Esto último mejora la durabilidad del concreto y su resistencia a agentes nocivos. Su aplicación la vemos en los concretos de alto desempeño, cuyas características generales pueden ser resumidas en su facilidad de colocación, alta resistencia a edades tempranas, tenacidad, propiedades mecánicas superiores a largo plazo y una mayor vida útil en condiciones ambientales severas. Por otro lado, el concreto autocompactable es un material que por sus propiedades ya ha sido utilizado en la construcción de importantes proyectos de infraestructura en el mundo y ahora en México. Este es un concreto altamente fluido que, cuando está bien proporcionado, no debe presentar segregación, se puede extender fácilmente en el sitio y es muy utilizado por su capacidad para rellenar cimbras y encapsular el acero de refuerzo sin necesidad de consolidación mecánica. Las mezclas de este concreto son altamente fluidas, de tal manera que se puedan dosificar con un amplio rango de aplicaciones y permite a los profesionales especificar su capacidad de llenado, su capacidad de paso y su estabilidad. Los concretos de ultra alto desempeño, también conocidos como concretos de polvos reactivos o compuestos compactos reforzados, son materiales que presentan una resistencia a la compresión mínima de 120 megapascales, comúnmente entre 150 y 200 incluso, que como resultado de un diseño orientado a obtener una matriz cementante muy densa, presentan desempeños muy superiores en términos de durabilidad, resistencia a la tensión, ductilidad y tenacidad. Finalmente, el doctor Durán nos reseña el desarrollo del curado interno del concreto de alto desempeño, para contrarrestar los potenciales agrietamientos que pueden resultar en concretos de este tipo. Una tecnología que surgió a finales del siglo pasado es el curado interno del concreto, que se implanta mediante la incorporación, durante el mezclado, de materiales saturados con agua que presentan una gran capacidad de absorción y propiedades apropiadas de solución. Estos materiales pueden ser polímeros superabsorbentes, agregados ligeros de alta porosidad y fibras naturales con alta absorción. La tercera etapa evolutiva del concreto, tras iniciar con resistencia y trabajabilidad, pasar a la durabilidad, es la sustentabilidad. En ella, en la que nos encontramos, la tecnología del concreto desarrolla nuevas modalidades. Son más eficientes en consumo de energía durante su producción, son capaces de encapsular mayores cantidades de dióxido de carbono, usan materiales reciclados, ya sea de agregados de concreto reciclado o de agregado de concreto triturado, son capaces de mejorar la calidad del aire y de manejar agua de tormentas, y son concretos que mejoran el aislamiento y el control térmico de las edificaciones, así como aquellos que requieren, sobre todo en edificios, para una menor cantidad de consumo de energía y de iluminación. En su texto, el doctor Durán nos presenta un resumen apretado de las investigaciones en las que ha participado como investigador principal en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Ya se ha mencionado el uso de la ceniza volante y su impacto en la resistencia a la compresión, tensión y propiedades térmicas, el uso de agregados a base de pumicita, aditivos reductores, mucílago de nopal y fibra natural de lechuguilla para el curado interno de concretos de ultra alto comportamiento, así como también el desarrollo de estos para su aplicación en la industria. Sin duda que merece la atención la aplicación de todos estos concretos más resistentes, más durables y más sostenibles en la construcción de edificios en la región en donde vive y por supuesto en el país. En sus recomendaciones el doctor Durán identifica y propone 3 áreas. La primera es la necesidad de actualizar y certificar los laboratorios con el apoyo de la entidad mexicana de acreditación y del Instituto Americano del Concreto. También recomienda una mayor participación de profesionistas capacitados y conocedores en instancias de gobierno con estudios superiores con objeto de facilitar la transferencia de las nuevas tecnologías y la innovación en la práctica profesional. Y finalmente, recomienda un mayor estímulo a la investigación en tecnología del concreto bajo el esquema de la cuádruple hélice, en donde participen los gobiernos, las empresas, las sociedades técnicas y las universidades. Coincido con los puntos aquí recomendados. Me atrevo a señalar que para superar la calidad eficiente de la industria de la construcción, conviene incluir a la tecnología del concreto como un tema en los programas de asignatura en licenciatura y en maestría. En la propuesta integral que nos hace el doctor Durán, subyace el concepto base que es necesario imprimir, en nombre de este comentarista, a la industria de la construcción su profesionalización. Este concepto implica que la industria, sus componentes, operen bajo estándares, procesos, métodos y especificaciones actualizadas y comprobables. Que el desempeño de la industria se pueda calificar mediante indicadores objetivos y apoyados en evidencia empírica. Estos procesos se apoyarían a su vez en un sistema de competencias personales e institucionales. En una iniciativa de profesionalización de la industria de la construcción, la incorporación de la tecnología del concreto puede incidir favorablemente para subsanar las deficiencias a largo plazo del proyecto, mejorando su calidad. La propuesta del doctor Alejandro Durán Herrera es muy pertinente y sólida. Por sus méritos conviene que la academia apoye en su implantación. Para terminar mi intervención quiero compartir una reflexión sobre el papel que tendrá el doctor Alejandro Durán en la Academia de Ingeniería de México. La academia es una organización al servicio del país, no es una sociedad gremial, no es una sociedad honorífica. Es un centro de pensamiento estratégico sobre los problemas y condiciones del país que tiene por objeto plantear soluciones y esquemas de atención, respectivamente, que sean innovadoras, viables y todas ellas basadas en información y en evidencia comprobable. Esto implica que la Academia de Ingeniería no realice proyectos ni actividades que son propias de los profesionistas, de las empresas o de las universidades. Si bien la puerta de entrada a la academia, como lo es en todas las academias del mundo, es mediante las comisiones de especialidad, en este caso la de Ingeniería Civil, la riqueza del trabajo se da también en los programas multidisciplinarios. Los temas de estos programas fueron seleccionados con la participación de las comisiones de especialidad en función de los principales retos del país en los cuales la ingeniería tiene un papel crucial y son los llamados grandes retos de la ingeniería mexicana. En su trabajo de ingreso, el doctor Durán identifica en cuáles de esos grandes retos se inserta su disertación, en el caso de la infraestructura, el transporte y las ciudades, y sin duda ahí estarán sus futuras contribuciones. Doctor Durán, hago votos porque pueda participar con sus propuestas, ideas y esfuerzo, siempre comprometidos a favor de México. Como también ocurre en otras academias, el trabajo de los académicos no es remunerado, salvo los gastos de viáticos, con el fin de preservar la independencia de la opinión de nuestra institución. Su interés y vocación por desarrollar soluciones innovadoras y viables contribuirán al cambio de nuestra ingeniería para que sea innovadora, competitiva y protagónica en temas que impacten al desarrollo sostenible de nuestro país. Felicidades, muy estimado y respetado Alejandro, por tu muy merecido ingreso a la Academia de Ingeniería. Escucharemos ahora los comentarios del doctor Torres Acosta. Lo escuchamos con atención.
Muy bien. Antes que nada, Alejandro, te felicito por haber obtenido el ingreso a la Academia de Ingeniería de México. Ups, creo que hablo muy fuerte. Tus méritos como académico son más que sobrados para lograr acceder como miembro titular de la especialidad de Ingeniería Civil, y eso se confirma con la presentación tan sucinta de lo que hasta ahora como investigador has logrado en el tema que es tu especialidad, la tecnología del concreto y su durabilidad. Estos logros que compartes con tus alumnos, tus tesistas, con tus colaboradores en la Autónoma de Nuevo León, gracias a la práctica docente que realizas en la misma, en la que has preparado a decenas o quizás cientos de alumnos en este tema, principalmente con tus inquietudes para lograr estructuras de concreto más durables, te han ayudado a obtener valiosa información que ha rebasado las fronteras al haberse publicado en revistas internacionales de alto impacto o en congresos dentro y fuera de nuestro país. Yo sé que al ingresar a esta academia formarás parte de un grupo rápidamente para colaborar en nuestro campo de los materiales de construcción, porque es urgente concientizar a las generaciones actuales y a las futuras que los ingenieros civiles deben de estudiar y conocer los procesos químicos de los materiales, tanto en su fabricación como también en su puesta en servicio. Ya basta que los demás vean con ojos despectivos a los ingenieros civiles, argumentando que los civiles estudiamos esta carrera porque no nos gusta la química. Me he topado últimamente con agrupaciones técnicas y científicas o hasta inclusive de producción, en donde argumentan que los ingenieros civiles no saben de química y por eso hay que hablarnos de estos con temas con peritas y manzanitas. Veo un gran apoyo para nuestro gremio que profesionistas bien preparados, como tu caso, aporten sus conocimientos en áreas que por lo general algunos grupos de tecnólogos nos tachan de faltos de conocimientos. Como el caso de los grupos cementeros en los que la discusión de la normativa no ha sido considerada desde el punto de vista de los ingenieros civiles, aduciendo que no entendemos de la química del cemento. Pero realmente muchos sabemos que la nueva norma mexicana de cementos se generó a fines de los años 90 para reducir el escrutinio en la calidad de los cementos y por ende los costos de producción. Porque cada vez un mayor número de fillers se están utilizando en nuestros cementos, disminuyendo el contenido de clinker, el cual antiguamente, hace unos 30, 40 años, formaba parte del 92 al 95% de nuestros cementos. Y esta disminución en el contenido de clinker en los productos que fabrica la industria de cemento es argumentada por esta industria para disminuir el efecto invernadero producido por la generación de CO2 en la fabricación de estos. Pero realmente los que conocen la química de cementos como tú entienden que son otros motivos que orillaron a que se acepte esta nueva nomenclatura y norma de los cementos mexicanos en el 99, que por coincidencia es el año que iniciaste tu doctorado en la Autónoma de Nuevo León. Por ello creo que es de una gran importancia el que ingreses a la academia para que fortalezcas esta parte que necesitamos y con ello formar un coro que cante más fuerte y pueda llegar a otras latitudes este canto para parar esta vorágine comercial que ha manchado la calidad de nuestras obras de infraestructura en todo el país. Por desgracia tenemos obras más grandes, más importantes, que se hacen sin pensar con la calidad de cemento que se debe fabricar, y la solución que dicen se hace a la medida de cada obra en la selección del concreto adecuado y por ende en el cemento está basada más en lo barato y no en la tecnología del concreto. De nuevo, enhorabuena por este otro logro que has conseguido tú y tu familia y bienvenido a esta nueva casa, tu casa, y manos a la obra. Y por esta frase me refiero a que nos pongamos a trabajar para que nuestras obras sean más durables y sean nuestros hijos, nietos o bisnietos los que con orgullo digan, esta obra la hizo mi papá, abuelo o bisabuelo, para que yo 100 años después la disfrute. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor Torres Acosta.
quiero hacer un comentario. Yo no es para nada mi área de especialidad del concreto y no me voy a meter en eso, pero me llamó la atención el hecho de utilizar aditivos para el concreto que están disponibles en la región y que además buscar características del concreto que son más adecuadas a la construcción en la región. Eso a mí me pareció muy trascendente y más allá de lo que yo no sé, que es las características ya específicas del concreto. Y me gustaría pensar, señor presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil, si no valiera la pena buscar hacer un coloquio, un simposio o alguna cosa por el estilo, en la cual, apoyados por todos ustedes y sus conocimientos, pudiésemos convocar a académicos y a industriales y hasta autoridades que tengan que ver con la construcción de todo México para analizar este aspecto de llamémosle el diseño regional del concreto, es decir, el concreto un poco a la medida de los recursos que tenemos y a la medida de los beneficios específicos de sus características térmicas o de duración, etcétera, pues no es lo mismo el clima en Monterrey que en Tabasco o que en el Bajío, en fin, ¿no? Entonces, me parecería a mí una cosa, a lo mejor por mi ignorancia, pero me parecería interesante fomentar esta vocación a buscar, investigar y llevar a cabo estos concretos con características más regionales, más locales, ¿no? Los dejo para que ustedes tomen la decisión, pero me pareció a mí interesante y quise hacer el comentario. Pues habiendo escuchado su plática, doctor Durán, muy interesante, y como le dije, pues que me generó estas ideas y los comentarios de los tres miembros de la academia que analizaron su trabajo, ha usted completado pues los requisitos para que marca el estatuto para ser miembro de la academia, por lo que lo invito a pasar al frente acompañado por el señor presidente de la Comisión Especial de Ingeniería Civil para recibir su diploma y la venera que lo acredita. Sí, el maestro Gómez Mejía le va a imponer la venera de académico titular con el logo de la academia y su nombre en la parte trasera de la medalla. Aquí tiene usted un emblema para que lo utilice cuando esté representando a la academia, que esperemos que sea muchas veces. Y tenemos bueno, esto es para que guarde también estas cosas. Y tenemos aquí un diploma que reza de la siguiente manera: en la Academia de Ingeniería de México, en atención a sus conocimientos científicos y a la obra que ha desarrollado en favor de la ingeniería, designa al doctor Alejandro Durán Herrera, individuo suyo en la clase de académico titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil, y para constancia le otorga el presente diploma en la Ciudad de México el día 6 de junio de 2019, y firman al calce su servidor, José Francisco Albarrán Núñez, presidente, el doctor Luis Álvarez y Casa Longario, vicepresidente, el doctor Carlos Alfonso García Ibarra, secretario, y el maestro de Ingeniería Mario Ignacio Gómez Mejía, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil. Enhorabuena. Luego tomamos una a cada grupo, ¿no? Al final tomamos una a cada grupo. Ahorita tomen asiento.
Y a continuación voy a solicitar al maestro Gómez Mejía que, como presidente de la Comisión Especial de Ingeniería Civil, dé la bienvenida al doctor Durán. Bien, doctor Alejandro Durán Herrera, en este momento pues ha concluido todas las etapas para ingresar como miembro titular de nuestra Academia de Ingeniería. Este momento está corroborando y ratificando desde la propuesta que 5 miembros de la Academia, como requisito mínimo establecido, lo propusieron para ser miembros de esta Academia. El trabajo que luego el Comité de Admisión desarrolló para considerar lo digno de pertenecer a la misma, el trabajo que presentó el día de hoy y que fue reconocido por los 3 dignos comentaristas que tuvimos en este momento. Y pues hemos escuchado que los resultados y el trabajo que usted está desarrollando es digno para ser un miembro de nuestra Academia. También quisiera yo comentar, porque esto en forma personal me ha inquietado bastante, me ha gustado mencionarlo. Estoy seguro que este trabajo usted está representando en este momento a una institución, el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tal vez es una de las instituciones que han destacado de manera muy directa en la tecnología del concreto. El doctor Alcocer comentaba hace un momento que sería bueno que este tema de tecnología del concreto se incluyera dentro del plan de estudios de los programas de ingeniería civil. Bueno, pues en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Civil, esta asignatura se viene dando desde hace muchísimos años. Estoy hablando tal vez desde los 70, 80. Entonces, se ha creado en esta universidad realmente un semillero de investigadores y de grupos en donde pues muchos han destacado, y aquí tenemos un ejemplo, al doctor Durán en ese sentido. Bueno, pues después de estos comentarios sí me permitiría señalar que a nombre de la Academia de Ingeniería y del mío propio, pues con gran satisfacción le doy la bienvenida como académico titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil, teniendo además en función de lo que establece nuestro estatuto el derecho a pertenecer a otra comisión de especialidad siempre y cuando se comprometa también a colaborar con ella. Nuestra academia se verá sin duda enriquecida con el ingreso del doctor Durán Herrera y encontrará en él una persona que es especialmente valiosa para el logro de los objetivos. Creo que estoy de alguna manera redundando en los comentarios que se han hecho anteriormente. Sin embargo, es importante recordar al doctor Durán Herrera que, como lo señala nuestro estatuto, el reconocimiento que hoy recibe de la Academia de Ingeniería por sus méritos personales también trae consigo compromisos y responsabilidades, por lo que le invitamos a involucrarse en las actividades de la Academia con el dinamismo y entusiasmo y profesionalismo que le son característicos. El tema está bien marcado, su actividad nos señala que sí, estamos contando con un nuevo acervo intelectual que definitivamente enriquece a nuestra academia. Por todo lo anterior, pues la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil que presido, que me honro presidir, pues se felicita del ingreso del doctor Durán Herrera, siendo para mí un honor darle la más entusiasmada bienvenida a tan distinguido profesionista. Muchas felicidades, doctor. La Academia de Ingeniería recibe con gusto y con entusiasmo al doctor Alejandro Durán Herrera a las filas de una institución que congrega a lo más destacado de la ingeniería de México
y en sus miembros titulares, y del planeta en sus miembros correspondientes, con el objeto de abonar al acervo intelectual y empírico que apoya el desarrollo de la ingeniería mexicana, tanto en su mejor práctica como en la formación de mejores profesionales del ramo. Hacemos esto con la convicción de que ingeniería es soberanía. Ingeniería es soberanía, y los países que así lo entienden y actúan en consecuencia son los más desarrollados y, claro, los más soberanos. México no es de esos países, pues ha tenido como estrategia exportar sus recursos naturales y su mano de obra, dándole mínima importancia a la economía del conocimiento. Hemos sido importantes exportadores de petróleo crudo, de metales preciosos y otros productos de nuestra tierra que después compramos ya procesados o convertidos en maquinaria de diversa índole. Hoy, por ejemplo, pagamos más por los gasolíferos que importamos que lo que nos pagan por el crudo que exportamos. Pagamos así el valor agregado que implica refinar el crudo y con ello las inversiones para hacerlo y los salarios de los trabajadores en los países de donde provienen estos gasolíferos. ¿Qué haría nuestro país si, por ejemplo, los Estados Unidos decidieran no vendernos gasolina o diésel? Tendríamos que buscarlo de otras fuentes y muy probablemente a mayor costo, con un importante impacto en nuestra economía. México es el principal exportador de televisores de pantalla plana en el mundo. Es también el séptimo en exportación de automóviles. Los productos de manufactura mexicana son de muy buena calidad, reconocida mundialmente, pero estos productos que se fabrican en México son diseñados en otros países. También son diseñados en otros países los procesos de manufactura y la maquinaria que se utiliza. ¿Qué pasaría si los nuevos diseños de automóviles o televisores o la maquinaria utilizada para su producción redujeran la ventaja de costos de México con respecto a otros países? Muchas inversiones de manufactura saldrían de México desempleando a miles de trabajadores. Como se puede apreciar, México está en una posición muy vulnerable porque las decisiones tecnológico-económicas de otros países pueden causar una situación catastrófica en el nuestro, igual o mayor quizás que una guerra de invasión. Con facilidad podremos ser invadidos virtualmente. Y eso es pérdida de soberanía. ¿Estamos muy lejos de que algo así pudiera ocurrir? Ahí tenemos los inicios de una guerra comercial que, de continuar, tendrá efectos importantes en todo el mundo, y en México, como ven ustedes de las noticias recientes, será la excepción. Pero veamos no solamente estos aspectos que son quizás coyunturales, consideremos otros aspectos como el desarrollo tecnológico. La consultora Oxford Insights sitúa a México en el lugar 22 de 35 países en el índice de preparación de para la inteligencia artificial, y predice que la automatización de los procesos de manufactura y construcción afectará a casi el 20% de la fuerza laboral de nuestro país en las siguientes 2 décadas. ¿Qué consecuencias sociales y económicas tendrá tal situación? Nuevamente somos vulnerables ante las consecuencias del desarrollo tecnológico al que hemos renunciado por décadas. En México falta mucho mayor conciencia, mayor apreciación de la importancia de la ingeniería y mucho mayor participación de los ingenieros en la dirección de nuestro país, como lo pone en evidencia los 2 estudios sobre el estado del arte de la ingeniería que realizó la Academia, uno que se publicó en 1993 y otro en el 2013. Ambos estudios, a 20 años de distancia, concluyen que hace falta una mayor presencia de la ingeniería en la definición de las prioridades nacionales y las políticas públicas. A esto considero que debe agregarse la necesidad de reconocer el valor de la ingeniería y el costo de la falta de ingeniería, como queda evidente con demasiada frecuencia en las obras públicas. Yo creo que es muy amplia la coincidencia sobre estas conclusiones, al menos en el gremio de los ingenieros. Sin embargo, esta presencia, participación, conciencia y reconocimiento que queremos de la ingeniería no nos va a ser concedida, sino que es algo que los ingenieros debemos obtener y mantener.
La Academia de Ingeniería está en una posición adecuada para impulsar un movimiento hacia desarrollar una conciencia clara en todos los sectores, el público, el privado y el académico, de la importancia de la ingeniería. Debemos crear conciencia de hacer más y mejor ingeniería en los proyectos de infraestructura, por ejemplo, sobre todo en su fase de planeación y definición, ya que no hacerlo es la principal causa de que la mayor parte de dichos proyectos resulten más caros, tomen más tiempo del necesario y operen con menor desempeño que el deseado. Nos preocupa que se mantenga esa falta de conciencia en los grandes proyectos que ha iniciado el gobierno actual y que, de ser así, los daños en la economía del país van a ser abrumadores. Debemos despertar conciencia de incluir ingenieros destacados en posiciones de toma de decisiones en el gobierno en todos sus niveles. En este sentido, la Academia de Ingeniería ve como muy positivos varios de los nombramientos que se han hecho en el gobierno federal y esperamos que sus acciones e influencia en las políticas públicas sean positivas para el desarrollo de nuestro país. Debemos despertar conciencia de usar mucho más ingeniería mexicana y mucho menos extranjera. México tiene una de las matrículas de estudiantes de ingeniería mayores del planeta. En 2015 nuestro país fue el 8º entre los países de la OCDE en cuanto al porcentaje de titulados de ingeniería y tecnología relativo al total de todas las profesiones. En los últimos 50 años se ha multiplicado por 8 el número de ingenieros por millón de habitantes. Esto es una ventaja que envidian los países europeos y los países americanos, pero que en México no estamos aprovechando. Debemos desarrollar una conciencia de fortalecer nuestra ingeniería, pues igual que pierde fuerza un músculo que no se ejercita, la ingeniería que no se usa se debilita. Y eso no le debe continuar sucediendo a nuestro país si queremos mantener y aumentar nuestra competitividad en el concierto internacional. En resumen, entender, asimilar y aprovechar que ingeniería es soberanía. Esta iniciativa debe ser asumida como propia no solamente por todos los miembros de la Academia de Ingeniería, sino por todos los ingenieros de México y por todos los mexicanos. La Academia de Ingeniería de México es una organización que actúa sin intereses comerciales o políticos y que buscará ser siempre un apoyo efectivo para los sectores público y privado del país de forma objetiva, responsable, crítica y propositiva. Y es por ello que busca impulsar en nuestra sociedad una conciencia clara de la importancia de la ingeniería, que se entienda, asimile y aproveche que ingeniería es soberanía. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Ahora sí, una foto.